¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Silbido en la Interestatal. Me llamo Ricardo López. Soy trailero y vivo en Puebla. No me considero un hombre miedoso, he visto cosas en la carretera que a otros les quitarían el sueño, pero la historia de mi amigo, Javier, es así que me caló hondo. Se las voy a contar como me la contó él, con pelos y señales, y ustedes juzguen si fue la Llorona, un duende, o una simple alucinación por falta de sueño. Javier era porque ya no está entre nosotros, aunque la forma en que se fue es algo que todavía me cuesta procesar, un tipo tranquilo. Trabajaba como guardia de seguridad en la estación del Metro Cuatro Caminos, en la Ciudad de México. Un trabajo rutinario, vigilando que la gente no se colara, que no hubiera broncas, lo normal. Le tocaba el turno de la noche, el más pesado, pero al menos tenía la ventaja de que vivía cerca, en Naucalpan, y podía llegar rápido a casa. Una noche, hace ya unos 5 años, Javier salió de su trabajo como siempre. Era el último tren, la gente ya se había dispersado y la estación estaba casi vacía. Él se despidió de sus compañeros, fichó su salida y se encaminó hacia la salida. Me contó que esa noche había una neblina espesa, de esas que te calan hasta los huesos, y que la luz de los postes apenas lograba penetrarla. Al salir a la calle, Javier sintió un escalofrío. No era solo el frío de la noche, era algo más, una sensación extraña de que lo estaban observando. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Pensó que era producto del cansancio y siguió caminando. Tenía unas 10 cuadras hasta su casa, una caminata que normalmente hacía sin problemas, pero esa noche se le hizo eterna. A medida que avanzaba, la neblina se hacía más densa y el silencio más profundo. Ya no se escuchaba el ruido de los coches, ni el ladrido de los perros, nada. Solo el sonido de sus propios pasos resonando en la calle vacía. Fue entonces cuando lo escuchó, un silbido suave, casi imperceptible, que parecía venir de la nada. Javier se detuvo y aguzó el oído. El silbido se repetía, cada vez más cerca, más claro. Era un silbido agudo, penetrante, que le erizaba la piel. Trató de identificar de dónde venía, pero no pudo. Parecía venir de todas partes a la vez. Seguro es algún borracho, pensó Javier, tratando de tranquilizarse. Pero el silbido no sonaba a borracho. Tenía algo extraño, algo inquietante. Era como si alguien estuviera llamándolo, atrayéndolo hacia algo desconocido. Decidió acelerar el paso, con la esperanza de llegar pronto a casa. Pero el silbido no lo dejaba en paz. Lo seguía, como una sombra invisible. Y cada vez se hacía más fuerte, más insistente. De repente, Javier vio algo moverse entre la neblina. Una figura oscura, borrosa, que se desplazaba lentamente a lo largo de la calle. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No podía distinguir qué era, pero sabía que no era algo bueno. La figura se acercó un poco más y Javier pudo ver que era una mujer. Una mujer alta, delgada, vestida con un largo camisón blanco. Tenía el pelo negro y largo,
que le cubría el rostro. Caminaba descalza, con pasos lentos y silenciosos. Javier sintió un terror paralizante. Reconoció la figura al instante. Era la Llorona. Había escuchado historias sobre ella desde niño, pero nunca pensó que la vería con sus propios ojos. La Llorona se detuvo frente a él, a unos metros de distancia. Levantó la cabeza y Javier vio su rostro. Era un rostro demacrado, con los ojos hundidos y llenos de lágrimas. Tenía una expresión de dolor y sufrimiento que le heló la sangre. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó la Llorona, con una voz que parecía venir de ultratumba. Devuélvanme a mis hijos. Javier no pudo responder. Estaba paralizado por el miedo. No podía moverse, no podía hablar, no podía siquiera respirar. La Llorona se acercó un paso más. Extendió sus brazos hacia él, como si quisiera abrazarlo. Javier cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero no pasó nada. Abrió los ojos lentamente y vio que la Llorona había desaparecido. La neblina se había disipado un poco y la calle estaba vacía. Solo quedaba el silencio y el eco del silbido que aún resonaba en sus oídos. Javier echó a correr hacia su casa, sin mirar atrás. Corrió como nunca había corrido en su vida, con el miedo pegado a los talones. Llegó a su casa sin aliento, temblando de pies a cabeza. Entró corriendo, cerró la puerta con llave y se encerró en su habitación. Se metió debajo de las sábanas y se quedó allí, temblando, hasta que amaneció. Al día siguiente, Javier me contó lo que había sucedido. Al principio pensé que estaba bromeando, pero cuando vi su cara, supe que hablaba en serio. Estaba pálido, ojeroso, con la mirada perdida. Ricardo, te juro que la vi, me dijo Javier, con la voz temblorosa. Era la Llorona, de verdad. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Traté de tranquilizarlo, le dije que seguro había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el cansancio. Pero Javier no me creyó. Estaba convencido de que había visto a la Llorona. A partir de esa noche, la vida de Javier cambió por completo. Ya no era el mismo. Se volvió callado, nervioso, paranoico. Tenía miedo de salir de su casa, de caminar por la calle, de quedarse solo. Empezó a faltar al trabajo, a descuidar su higiene personal, a beber más de la cuenta. Se encerró en sí mismo y se alejó de sus amigos y familiares. Yo traté de ayudarlo, de convencerlo de que buscara ayuda profesional. Pero Javier se negaba. Decía que nadie lo entendería, que lo tomarían por loco. Una noche, Javier me llamó por teléfono. Estaba borracho y llorando. Me dijo que la Llorona lo estaba persiguiendo, que lo llamaba por su nombre, que le pedía que le devolviera a sus hijos. Traté de calmarlo, le dije que no era real, que solo estaba en su cabeza. Pero Javier no me escuchaba. Estaba fuera de sí. Ricardo, no me dejes solo, me dijo Javier, con la voz entrecortada por el llanto. Por favor, ven a verme. Necesito que me ayudes. Le dije que iría a su casa de inmediato. Me vestí rápido y salí corriendo. Pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Encontré a Javier en su habitación, ahorcado con una cuerda atada al ventilador de techo. Había dejado una nota en la que decía que no podía seguir viviendo con el miedo, que la Llorona lo había vencido. La muerte de Javier me afectó mucho. Me sentí culpable por no haberlo ayudado lo suficiente, por no haberle creído. Me pregunté si realmente había visto a la Llorona o si todo había sido producto de su imaginación. Nunca lo sabré con certeza. Pero lo que sí sé es que la historia de Javier me enseñó que el miedo es un arma poderosa, capaz de destruir a las personas. Y que a veces, las leyendas y los mitos pueden ser más reales de lo que creemos. Ahora, cada vez que paso por la estación del metro Cuatro Caminos,
me acuerdo de Javier. Y cada vez que escucho un silbido en la noche, se me eriza la piel. Porque sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Y si Javier no vio a la Llorona, entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a quitarse la vida? ¿Fue el miedo, la soledad, la desesperación? Tal vez nunca lo sabremos. Pero su historia, es así que me perseguirá para siempre. Y no solo por la Llorona, sino por la impotencia de no haber podido ayudar a un amigo que se hundía en la oscuridad. Porque a veces, los monstruos más aterradores no son los que se esconden en las leyendas, sino los que viven dentro de nosotros. Y esos son los más difíciles de vencer. La última vez que vi a Javier, antes de que todo esto pasara, me contó otra historia, una que escuchó de un viejo velador del metro. Decía que en las noches más oscuras, cuando la neblina cubre la ciudad, se pueden oír los llantos de una mujer que busca a sus hijos perdidos en los túneles del metro. Que a veces, los pasajeros del último tren juran haber visto una figura blanca que se desliza entre los vagones, desapareciendo en la oscuridad. Yo nunca creí esas historias, las tomaba como simples leyendas urbanas. Pero después de lo que le pasó a Javier, ya no estoy tan seguro. Ahora, cada vez que viajo en el metro, especialmente de noche, no puedo evitar sentir una sensación de inquietud. Miro a mi alrededor, buscando alguna señal, alguna sombra que me recuerde a la Llorona. Y aunque sé que es improbable que la vea, no puedo evitar sentir un escalofrío en la espalda. Porque al final, el miedo es contagioso. Y la historia de Javier es así que se quedó grabada en mi memoria. Una historia de terror que me recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos entender y que a veces es mejor no buscarlas. Porque a veces, lo que encontramos es mucho peor de lo que imaginamos. Y eso es lo que le pasó a mi amigo Javier. Que en paz descanse. Aunque, pensándolo bien, quizá lo que escuchó Javier no era la Llorona. Tal vez era otra cosa, algo más antiguo, algo que se alimenta del miedo y la soledad. En los pueblos de por aquí, se cuenta que también hay duendes que se dedican a extraviar a la gente, a confundirlos en la noche con silbidos y risas. Duendes que te llevan a caminos sin salida, a lugares de donde nunca regresas. Quizá Javier se topó con uno de esos duendes. Quizá lo confundió con la Llorona, o quizá simplemente estaba tan desesperado que cualquier cosa le hubiera servido como excusa para acabar con su sufrimiento. No lo sé. Lo que sí sé es que su historia me hace pensar en todas esas cosas que no vemos, en todas esas presencias que nos rodean y que ignoramos hasta que es demasiado tarde. Y ahora, cada vez que salgo a la carretera, especialmente de noche, siempre llevo una oración en los labios. No sé si me protegerá de la Llorona o de los duendes, pero al menos me da un poco de tranquilidad. Porque en la carretera, uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Y a veces, es mejor estar preparado para lo peor.